Bueno, explicando el problema uno del package 3, elaborar un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. Entonces vamos a empezar definiendo a, b y x, ¿sí? Bueno, perdón, primero a y b, que serán los números ingresados por el usuario, que como lo indica el enunciado, tienen que ser enteros, por eso lo definimos como enteros. X será una variable temporal con la que trabajaremos en el algoritmo. Y máximo será como tal la variable que almacenará el máximo común divisor que deberemos hallar. Entonces primero vamos a pedirle al usuario los dos números y pues vamos a leer A y B para que cuando el usuario lo ingrese pues se almacenen acá. Ahora entramos a una condición que es si A es mayor a cero y B es mayor a cero. O sea que si los números ingresados por el usuario son mayores a ceros. ¿Esto para qué? Esto para trabajar con números positivos, de modo que no ponga números negativos, ¿sí? Y pues de lo contrario, si el usuario mete un número que no sea mayor a cero, vamos a decirle que tienes que ingresar números mayores a cero. Y ya. Bueno, en el caso que se cumpla, vamos a inicializar la variable máximo, que será uno. ¿Por qué? Porque pues, todo número es divisible por uno. Entonces, pues bueno, y inicializaremos la variable temporal, que es x, igual a uno. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un bucle que será mientras que x sea menor o igual a, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este A también puede ser B, ¿sí? O sea, pueden ser cualquiera de los dos números ingresados por el usuario. Ahora acá lo que vamos a hacer es si la variable A módulo de X es igual a cero y B módulo de X es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Eh, este, este operador módulo básicamente nos está devolviendo el residuo de una división. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el valor, el número ingresado por el usuario, así que es A, y hago una división, por ejemplo, entre X, que en este momento vale uno. Si me devuelve un residuo de cero, es decir, que no sobra nada en la división, podemos concluir que la división es exacta, ¿sí? Y por lo tanto, este X sería un número válido para llevar a cabo el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, en el caso de que esto sea cierto, en ambos, tanto en A, tanto en B, ¿sí? No puede solo ocurrir en uno, tiene que ocurrir en ambos números ingresados por el usuario. Entonces, vamos a crear una nueva condición que es si X es mayor al máximo, pues en este caso vamos a reemplazar el máximo, ¿sí? O sea, en este caso máximo es igual a uno y X es igual a uno, pero en el caso de que eso cambie, máximo ahora va a valer X, ¿sí? Entonces, en el caso de que esto no se cumpla de acá, de los residuos igual a cero, vamos a incrementar el valor de X. Para ello vamos a tomar el valor de X va a ser igual al valor de X, pero vamos a agregarle uno. Y pues esto se va a repetir hasta que, pues, hasta que X no sea menor o igual a, ¿sí? O sea que cuando eso deje de pasar, pues este bucle se romperá, ¿sí? Pero pues acá ya tendremos el valor del máximo almacenado y pues lo único que quedaría sería mostrarlo por consola. Entonces acá sería escribir el máximo común divisor es máximo. Eh, Esto entendiéndolo acá, por ejemplo, manualmente, si sacamos el máximo común divisor, por ejemplo, de dos números enteros 12 y 18, eh, lo que vamos a hacer es sacar sus factores primos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de acá, primero intentamos sacar factores primos con x igual a uno, ¿sí? Acá pues sería 12, ups, sería 12 y 18, ¿no? Porque pues estamos sacándolo por uno. Pero a medida de que se haga este incremento, pues ahora sí pasarían a hacer otras divisiones. Por ejemplo, un número primo es 2. Entonces, por ejemplo, mitad de 12 es 6 y mitad de 18 es 9, ¿sí? Entonces aquí aplicaría el 2. Luego, eh, entonces ahora aquí se aplicaría el máximo, ¿sí? Entonces ahora el máximo sería 2 y pues bucle continuaría, ¿sí? Entonces ahora 9. Bueno, ahora estos 6 y 9 no los podemos factorizar por 2, sino que ahora tiene que ser por 3. Entonces, por ejemplo, tercera parte de 6 pues sería 2 y tercera parte de 9 sería 3, ¿sí? Y calcularíamos un 3. Y pues en este caso ya no podemos hacer nada por ambos,
Entonces, pues en este caso, esto sería el resultado. Este 2 y 3 lo multiplicamos. 2 por 3 es igual a 6. Y pues este sería el máximo común divisor. Entonces, haciendo la prueba, si yo pongo estos mismos números, 12 y 18, 12 y 18, me tira que el máximo común divisor es 6. Y pues por eso, eso sería todo por el problema uno. Bueno, ahora explicando el problema 2 del package 3, elaborar un algoritmo para hallar el mínimo común múltiplo de dos números enteros. Entonces, para este caso vamos a definir algunas variables primeramente. Primeramente, A y B serán los dos números enteros. X y C serán variables temporales para trabajar. Y N1 y N2 serán los mínimos múltiplos en el caso de A y B. Sí, y los definimos como enteros como indica en el problema. Entonces, primero le vamos a seguir al usuario que ingrese los dos números y, y pues lo vamos a leer para almacenarlos en las variables. En este caso, vamos a leer A y X y no A y B. Esto es por lo siguiente, porque vamos a crear unas condiciones acá. Eh, la función de estas condiciones es que la misión acá es almacenar en A el número mayor y en B el número menor. Entonces, como X es temporal, podemos trabajar con ello. Entonces, creando una condición, si A es mayor a X, entonces vamos a decir que B es igual a X. Porque, porque entonces significaría que en este caso A es el número mayor y X sería el número menor. Entonces, como X es el número menor, en B vamos a almacenar el número menor. Entonces ya quedaría A como número mayor y B como número menor. ¿Sí? En el caso de que eso no sea cierto, o sea que A sea menor a X, B sería, pasaría a ser el número menor, o sea, sería pasar a ser A, y A pasaría a ser X, porque en este caso, al no cumplirse la condición, X sería el número mayor, ¿sí? Y pues acá nos aseguramos de que A sea el número mayor y B sea el número menor. Ahora vamos a inicializar X para trabajar con ella, para crear un bucle. Entonces, X es igual a 1, ¿sí? Ahora vamos a crear un bucle mientras que X sea distinto de cero. O sea que vamos a crear un bucle que va a estar repitiendo eso o trabajando continuamente hasta que X sea igual a cero, ¿sí? Cuando X sea igual a cero, pues este bucle se corta y pues ya deja de funcionar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser el siguiente concepto. Bueno, pues para hallar el número, el mínimo como múltiplo, por ejemplo, de estos dos números, 6 y 8, lo que vamos a tener que hacer es ir multiplicando el mismo número por una, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis, bla, 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 así hasta el infinito, hasta encontrar una coincidencia de múltiplos. Por ejemplo, acá 6 por una es igual a 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y 6 por 4, 24, ¿sí? Y en el caso del 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Estas coincidencias de 24 y 24 se conocería como el mínimo común múltiplo. Entonces, lo que vemos acá es que vamos a tener que hacer un incremento de 1, 2, 3, 4 en las multiplicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a definir n1 como la multiplicación de a por x, o sea, el número mayor por 1 en este caso, ¿sí? Entonces, saco por ejemplo por un 6, N1 sería almacenado como 6 por una 6, ¿sí? Y pues acá incrementaríamos el valor de X para que la próxima multiplicación sea 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4 y así sucesivamente, ¿sí? Acá vamos a inicializar N2 igual a 0 y C igual a 1, al igual como hicimos con X, ¿sí? Como para trabajar con ella. Pero en este caso que sean sea una variable diferente a X, ¿no? Acá vamos a crear otra condición, mientras que N2 sea menor a N1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos acá, con N1 igual a A por X. En este caso vamos a hacerlo con N2, pero con el número menor ingresado por el usuario y por la variable C temporal con la que estamos trabajando acá. Y también vamos a hacer el mismo incremento. Entonces haríamos lo mismo, pero con el siguiente número. ¿Sí? Entonces por uno, por 2, por 3, bla, bla, bla. Sí, estaríamos haciendo lo mismo para el número mayor y el número menor. ¿Sí? En este caso, cuando encontremos una coincidencia, por ejemplo, eh, N1,
N1 y N2 básicamente son estos números de acá, ¿sí? Estas multiplicaciones, estos múltiplos. Entonces, cuando N1, por ejemplo, N1 es igual a 24 y N2 es igual a 24, si existe esa coincidencia, entonces podremos decir que habremos encontrado el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y pues, en ese caso, lo único que quedaría por decir es que es decir al usuario que el mínimo común múltiplo es cualquiera de estos dos números, ¿sí? Porque valen lo mismo. Y pues al final también diríamos que x es igual a cero. ¿Para qué hacemos esto? Para romper el bucle y que no se siga ejecutando. Bueno, poniendo algún ejemplo, como el que había explicado acá, el 6 y el 8, se supone que el MCM, en este caso es 24. Entonces, pues poniendo el ejemplo, eh, 6 y 8, pues el mínimo común múltiplo es 24. Sí.